Hola, buenas tardes. Eh, Bienvenidos al inicio de curso y por favor vayan señalando en el chat que a mí no me ha dado tiempo porque no sé qué le pasó a la aplicación hoy para saludar yo en el chat. Por favor, vayan saludando los que se hayan conectado. Sé que habían unos pocos y espero que les llegue el nuevo enlace para empezar con las clases. Yo he empezado a bocajarro porque, bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora y no sé lo que le ha pasado a la plataforma, que al darle a emitir empezó a tardar y a tardar y a tardar y a tardar y bueno, decidí empezar de nuevo porque ya estaba pasando mucho tiempo. Así que, por favor, espero que los que estaban hayan recibido el nuevo enlace para volverse a conectar. Les recuerdo también que tenemos el uso de, además del chat de la plataforma para preguntar, también pueden hacer las preguntas por WhatsApp en mensaje de texto, por favor. Eso es otra cuestión. Bueno, ya parece que sí, que se van sumando las personas que antes estaban conectadas. Falta Oscar, que es un fichaje nuevo, relativamente nuevo. Es un fichaje nuevo en estas clases. Y así que bueno. Bien. Bueno, pues vamos a empezar la clase con el decreto de afirmación que veníamos haciéndolo últimamente y sería así. Amada presencia, yo soy. Afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarnos a cada uno de nosotros a entender tus maravillosas leyes. Que todos nos mantengamos en perfecta armonía y perfecta salud. Produce tu perfección instantáneamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Bueno, Oscar, está nuevo enlace enviado. Mira el correo, Oscar, yo creo que ya debe haberte llegado, Oscar. Si estás en el chat, me supongo que es que estás aquí conectado. Ok, bueno, estamos todos. Bueno, como espero que hayan tenido un feliz verano después de todos estos meses así un poco de vacaciones. Perdona que les avisara así sin avisar, digamos que en la última clase, la interrupción de que hacíamos un descanso veraniego, pero son cosas del directo. Vale, entonces les pido por favor que me perdonen el que no les avise en la misma clase. Estos son clases públicas y yo la verdad que como había empezado a mediados de abril, pues mi idea era seguir en el verano, pero bueno, hablé con mi instructor y me sugirió que tal vez fuera mejor hacer esta pausa veraniega. Y yo creo, por lo que he hablado con algunas personas, que esta pausa veraniega les ha venido bien a muchos, porque las clases que de algunas personas eran completamente nuevas, y entonces, pues, creo que les ha venido bien la pausa para leer, repasar y un poco asentar el conocimiento, cosa que es muy importante. Entonces, yo creo que esta pausa ha venido bien para la mayoría. Bueno, les recuerdo que estamos con este librito, que empezamos aquí algunas clases y que luego continuamos las mismas clases que estaban aquí, las continuamos aquí en estos cuadernos que ha impreso el Grupo Metafísico de las Islas Canarias con contenido diverso básico de metafísica, digamos, para ir un poco
más ligero, ¿no? Y entonces habíamos acabado, lo último que habíamos dado en estas clases era el último capítulo de este libro, que era La dieta mental de M. Fox, ¿vale? La dieta mental de M. Fox era lo último que habíamos acabado y ya lo habíamos terminado. Ahora seguiríamos con lo siguiente, que es los 7 aspectos de Dios, ¿vale? También por M. Fox, y es un acercamiento muy interesante en nuestro estudio de cuestiones básicas de metafísica, ¿vale? Pero yo les he mandado un archivo a todos los que están en la lista, a todos los que están inscritos en el curso. Les he mandado un archivo con esta clase, ¿vale? Que es la parte oculta de las sesiones de las ramas de Charles Wester Leadbeater. Y ahora les empiezo a comentar un poco sobre esta clase que vamos a dar hoy tan especial. Bueno, comentarles y recordarles que el contenido de esta plataforma se puede descargar, con lo cual yo les conmino a que ahora mismo están puestas en la plataforma las primeras clases que dimos en el primer periodo, por decirlo de alguna forma, de mediados de abril a finales de junio, principios de julio, creo que fue la última clase que dimos. En total hay 11 clases. Entonces, vamos a recuperar la dinámica que teníamos en el primer periodo, es decir, las clases yo les envío, como ya ustedes saben, el enlace un poco antes de la clase para que ustedes se puedan conectar. Y los que estén en directo, pues es estupendo, porque el mejor momento de escuchar la clase es en directo, porque hay una cierta conexión. Ahora verán por qué, van a entender cuando empecemos a ver esta clase, van a entender por qué esto es así. A continuación, la clase permanecerá disponible, estará oculta y estará disponible para las personas que no pueden conectarse por distintos motivos y que están inscritas en el curso, pero que no pueden conectarse por el motivo que fuere. Van a disponer de esta semana para escuchar la clase en cualquier momento. Recuerden que el contenido es descargable, ¿vale? Y lo pueden tener ustedes en sus ordenadores, en un disco duro, tranquilamente, sin ningún problema. Y escucharlo cuando a ustedes les venga bien. O verlo, o escucharlo, o las dos cosas. Y luego, la semana que viene, pues les vuelvo otra vez a enviar el enlace sobre las 7:20 más o menos, hora canaria, para la siguiente clase, y así iremos sucesivamente. Posiblemente más adelante estas clases que empezamos ahora las ponga en público también. Entonces, pues, pero en fin, vamos a seguir con esta dinámica. Entonces, vamos a ver esta clase, que esta clase es una clase que yo en muchísimas ocasiones me ha gustado mucho darla, la he dado en muchas ocasiones y siempre la solía dar en las clases mías presenciales de metafísica, la solía dar a inicio de curso, para que fuera un recordatorio de lo que ocurre realmente en las clases. Vamos a empezar describiendo el autor es Charles Wester Leadbeater y es un teósofo, es uno de los más grandes clarividentes que ha tenido la teosofía, junto con Annie Besant, con Blavatsky, por supuesto, y tiene un montón de libros, a cuál más confiable. Yo comparto punto de vista con mi instructor, no sé si a lo mejor porque me copié de mi instructor o qué, pero para mí mi instructor, como ustedes saben, es Juan Carlos García, ¿vale? Por si alguien no lo sabía a estas alturas de la película. Yo comparto su punto de vista, y es que para mí es uno de los autores, mis autores preferidos de lecturas espirituales, de lecturas así de metafísica en general. Pues para mí es Leadbeater uno de los principales autores, mi favorito, mi preferido. Es un teósofo, ya está desencarnado,
fue discípulo de Blavatsky y en los planos internos fue discípulo del maestro Kuthumi. Leadbeater dio muchísimas conferencias, muchísimas clases, tanto públicas como privadas, ¿vale? Y bueno, la teosofía es un movimiento espiritual que fue dado por los maestros ascendidos en 1875, se fundó en Nueva York, fue fundado por Blavatsky, el coronel Henry Steele Olcott, y por otra persona más que se llama Jude, o algo así es el apellido. Y luego la sede central se trasladó a la India, ¿vale? Y actualmente sigue allí en la India y hay muchos grupos de teosofía repartidos por todo el mundo, incluso también aquí en España. Bien, en teosofía la nomenclatura que ellos dan a las clases es diferente a la que damos en metafísica. En metafísica tenemos dos tipos de clases. Una son las clases públicas, Verbigracia está presente, que estamos aquí de esta manera porque, bueno, estamos saliendo de esta etapa en la que la humanidad hemos estado viviendo toda esta experiencia de la pandemia esta que hemos tenido recientemente y estamos todavía, digamos que saliendo. Entonces, por eso, la clase se han estado dando así de forma telemática, puesto que la reunión física en presencia pues no ha sido factible hasta ahora. Hoy en día en Canarias, gracias a Dios, parece que la cosa va mejorando y ya muchos grupos están reuniéndose de forma presencial, lo cual es lo ideal para estas clases, como ustedes verán ahora conforme avancemos en la clase. Entonces, en metafísica tenemos lo que se llaman las clases públicas y las clases de grupo interno. Las clases públicas pues son públicos, puedes entrar y salir cuando tú quieras. Las clases de grupo interno son clases para aquellas personas que se comprometen más consigo mismas, ¿vale? Y entonces son invitadas o tienen la posibilidad de ir a un grupo, digamos, donde ya es más comprometido, ya la enseñanza adquiere un nivel un poquito más importante y se hacen actividades como, por ejemplo, servicios de los rayos, que eso ya hablaremos más adelante de qué es esta cuestión, los servicios de los rayos. Bueno, se los adelanto. Es una actividad en la que un grupo de personas adiestradas y conscientes de la enseñanza espiritual se reúnen para hacer invocaciones, decretos y afirmaciones con referencia a, por ejemplo, a los servicios de llama violeta, pues con el tema de las cualidades del rayo violeta, invocando a los seres del rayo violeta, etcétera, etcétera. Muchos de los que están ahora mismo conectados, pues Melania y Oscar, pues han estado presentes en esas actividades, por ejemplo, y otras diferentes, ¿vale? Bien. Bueno, en teosofía, ¿vale? Que para nosotros cuando estemos estudiando esto, cuando encontremos la palabra teosofía, la podemos traducir tranquilamente por metafísica, da igual. Tenemos evidentemente un montón de paralelismos y cuando ellos dicen las sesiones de las ramas, ¿vale? La traducción en metafísica sería los grupos internos, ¿vale? No las clases públicas, ¿de acuerdo? Grupos internos. Entonces, voy a empezar a dar esta clase, que me encanta dar esta clase, y vamos, dicho esta aclaración, si necesito aclarar alguna cosa más que se me haya dado, pues yo se las voy aclarando. Y si tienen preguntas, por favor, voy a tener el texto de la clase en el PDF que les he enviado a ustedes, lo voy a tener en la pantalla. Vale, entonces no voy a leer de aquí porque para leer de aquí tendría que estar... y no es porque tenga mal el cuello, que gracias a Dios lo tengo estupendamente, gracias a Dios, ¿vale? Sino que por el hecho de estar mirando a cámara y demás, pues para que sea más fácil para las personas que nos ven. Así que si tienen alguna pregunta, por favor,
yo tengo mi teléfono en silencio, pero envíenme en el WhatsApp, que cuando me envían un WhatsApp, pues me va a hacer plac y se me va a iluminar y me voy a dar cuenta que es un WhatsApp de ustedes, ¿vale? Así que si tienen alguna pregunta, por favor, por la aplicación de WhatsApp, que todos tienen mi número de móvil. Bien, entonces voy a poner el archivo delante, así que a partir de ahora ya no voy a ver el chat de la plataforma en la que estamos emitiendo y veo el texto de la clase. Vale. Parte oculta de las sesiones de las ramas. ¿Qué significa esto? La parte oculta es lo que ocurre en los planos internos en las clases de grupo interno de teosofía o de metafísica. Vale. La parte oculta, ¿qué es? Lo que no vemos. ¿Qué es lo que vemos? Pues nosotros vemos el plano físico porque nos vemos, ¿no? El plano físico. También somos capaces de ver los líquidos, ¿vale? También somos capaces de ver el agua y otros líquidos, por ejemplo, leche y demás. Y también somos capaces de ver gases, no todos los tipos de gases, pero algunos gases que tienen color los podemos ver. Por ejemplo, lo que decía antes ahora tenemos el fenómeno volcánico en la isla bonita, en la isla de La Palma, al cual le mandamos mucho amor para todo ese fenómeno que está sucediendo allí, no solamente para los seres humanos, sino para todos, y también los envolvemos a todos en mucha llama violeta. Bien. A partir de ahí, la gran mayoría de nosotros pues ya no vemos el plano etérico, que es una contraparte del plano físico, ¿vale? Tampoco vemos la mayoría de nosotros el plano emocional, ¿vale? Que tiene 7 subplanos, ni tampoco el plano mental, que también tiene 7 subplanos, que tiene los 4 inferiores es el plano mental concreto y los 3 superiores es el plano mental abstracto o plano causal, que ahí es donde estaría nuestro Cristo interno, por ejemplo, nuestra alma, ¿vale? Ni tampoco el plano búdico, ni el plano átmico, ni el plano monádico, que es donde estaría nuestra presencia de Dios yo soy, ni tampoco, por supuesto, vemos el plano ádico, que es donde estaría nuestra chispa de fuego blanco. Ok, entonces la parte oculta es lo que no se ve desde el plano etérico, desde el plano gaseoso hacia arriba, porque nosotros, por ejemplo, encendemos un incienso en la clase y podemos ver el humo del incienso cómo se va esparciendo por todo el ambiente de la clase. Entonces, la parte oculta de la clase de grupo interno, por Leadbeater. Dice él: vamos a presentar un ejemplo de la parte oculta de la vida relacionado muy especialmente con nuestro trabajo. Consideremos la parte oculta de una sesión de la rama teosófica. Traduzco de una clase de grupo interno de metafísica. Para los propósitos de nuestra ilustración tomaremos la reunión corriente semanal en la que la rama, es decir, el grupo, sigue su método determinado de estudio. Por ejemplo, cuando yo tenía grupos privados de metafísica, lo que solía hacer era una aproximación de lo que mi instructor también hacía en sus clases, ¿vale? Y era, bueno, pues empezar con el servicio, luego una parte de estudio, el tema que correspondiera y explicando, aclarando las dudas que fueran surgiendo y luego pues una meditación para cerrar. ¿Vale? Bueno, pues cada grupo tiene su propia metodología. Aquí el Leadbeater nos va a explicar la metodología que usaban en aquella época en las clases de teosofía, en los grupos de teosofía. No sé si seguirán ellos haciendo lo mismo porque no conozco la dinámica de las clases de grupo interno de teosóficas, ¿vale? Nos referimos, sigue diciéndole Peter, desde luego únicamente a las reuniones de miembros de la rama, porque el efecto oculto que se va a describir es completamente imposible relacionarlo con cualquier reunión en la que se admitan personas que no son miembros, es decir, una clase pública, como esta, por ejemplo, ¿vale?
Él está aclarando que esto que él va a describir ocurre solo en las clases de grupo interno, digamos. Que yo me imagino que en las clases de grupo público, en presencia, pues esto ocurriría en una menor medida, pero ocurriría, porque muchos de ustedes han estado en clases públicas, ya no solamente, a lo mejor no de metafísica, pero han estado a lo mejor en otra clase pública de carácter espiritual, y ustedes han notado que el sentir de la clase, ustedes se han podido sentir a lo mejor muy bien, muy en paz, muy calmadamente, y entonces, pues bueno, eso es uno de los efectos de estar en una clase genuina espiritual, ¿vale? Bien. Es natural, sigue diciéndole Peter, que el trabajo de cada rama tenga una parte pública, o de cada grupo de teosofía por ahí, ¿vale? Tenga una parte pública en la que se den charlas y se dé la oportunidad de hacer preguntas, todo lo cual es bueno y necesario. Pero todo grupo que sea digno de tal nombre hará algo mucho más elevado que el trabajo en el plano físico. Y esto solo puede hacerse en virtud de las reuniones de grupos internos, reuniones privadas. Más aún, esto solo puede hacerse si estas reuniones se llevan a cabo con una justa y total armonía, es decir, siempre a la misma hora, las personas cuando van a la clase, pues ellos hacen digamos que una desconexión del día, y mismamente el transporte desde sus casas hasta el lugar de reunión, pues se van poniendo música armoniosa en el coche, por ejemplo, para ir uno, digamos que entrando y sintonizándose con esta parte interna más espiritual propia de cada uno. Sigo leyendo. Si de algún modo los miembros estuvieran pensando en ellos mismos, es decir, simplemente el no dejar de pensar en la tarea del día, ¿no? En el trabajo, en esto, lo otro, que si mi hijo, que si mi pareja, que si cualquier otra cuestión así y tal. Y esto no es estar armonioso, ¿vale? Repito, si de algún modo los miembros estuvieran pensando en ellos mismos, si tienen vanidades personales, tal como se puede desprenderse de los deseos de brillar por uno mismo o de tomar parte relevante en los procedimientos, si tuvieran otros sentimientos personales como el de ofenderse o el de ser capaces de sentirse afectados por la envidia o por los celos, entonces no es posible que se consiga ningún efecto útil. ¿Vale? Bien. Sobre todo para esa persona que está sintiendo todo esto. Porque evidentemente cuando un grupo se reúne para tener una clase de grupo interno, pues se trata de que todos cooperen porque van a suceder un montón de cosas. Entonces, se supone que las personas que están en grupos internos, si bien es verdad que todavía somos seres humanos, silvestres y hasta los estalones, normales y corrientes, también tenemos en ocasiones pues estas cuestiones, digamos, negativas. Pero en la clase procuramos estar lo más armonioso posible y hacer un kick-cut, hacer un paréntesis a la personalidad y dejar que, y procurar estar centrados en nuestra presencia yo soy, en nuestro Cristo interno, en los maestros y demás, y estar lo más armonioso posible. Pero, sigue diciéndole Peter, si se hubiesen olvidado de ellos mismos al mismo tiempo que ponían el más serio empeño en comprender el tema designado para el estudio, puede obtenerse un resultado muy apreciable y beneficioso del cual generalmente no se tiene conciencia. Expliquemos la razón, y aquí es a lo que vamos. ¿Qué es lo que pasa cuando se reúne un grupo y hace una actividad espiritual? Un grupo interno y hace una actividad espiritual como las que les describí que hacemos en las clases de metafísica. Consideremos una serie de reuniones en las que se ha designado un libro para estudio. Por ejemplo,
yo qué sé, el servicio de los rayos. Bueno, eso a lo mejor no, porque se supone que ya cuando está uno en un grupo interno ya sabe un poco ya de qué van estas cosas. Vamos a poner, por ejemplo, la evolución de la vida y la forma, por ejemplo, que es un curso que dio Juan Carlos en su tiempo y que creo que lo tiene publicado en la página web del grupo. Es enseñanza bastante profunda y hay que tomársela con cuidado para poder ir entendiendo todo esto, ¿no? Vale. Cada miembro sabe de antemano qué párrafo o qué página se va a estudiar en la próxima reunión y se espera que no vaya a esa reunión sin habérselo preparado de antemano. Ningún miembro debe estar en la actitud de los pichones esperando de otro el alimento con el pico abierto. Al contrario, cada miembro debe tener una comprensión inteligente del tema que se va a tratar y tiene que asistir a la reunión dispuesto a contribuir con su parte de información. Un plan muy bueno es que cada miembro del grupo se encargue del examen de algunos libros teosóficos, responsabilizándose uno de ellos del primer volumen de la Doctrina Secreta, por ejemplo, otro del segundo volumen, otro del tercero, otro del libro Sabiduría Antigua, otro de Budismo Esotérico y así sucesivamente. Bueno, estos son libros de teosofía. Y como les expliqué, la dinámica en los grupos de metafísica no es que cada uno de los miembros del grupo vaya participando y vaya explicando en todas las clases, sino que es el instructor el que explica el tema que se vaya a tratar en la clase, ¿vale? Algunos miembros podrían responsabilizarse de 2 o 3 libros menos voluminosos e incluso si el grupo fuese muy numeroso, un volumen de la Doctrina Secreta podría repartirse entre varios miembros, encargándose cada uno pues, de cierto número de páginas. Bueno, el tema que tenga que estudiarse en la reunión siguiente deberá anunciarse en la reunión anterior y cada miembro se compromete a estudiar el libro o libros que se le encarguen para buscar cualquier referencia a dicho tema, de modo que cuando acuda a la reunión lo haya preparado con alguna información que pueda haber encontrado en el libro y dispuesto a contribuir con ella cuando le toque el turno. De esta manera, cada miembro tiene que hacer su trabajo y a la vez recibe una gran ayuda para conseguir una comprensión completa y clara del tema. Teniendo en cuenta que todos los que están presentes están poniendo toda su atención en ello, para comprender esto íntegramente vamos a fijarnos por un momento en el efecto exacto en el efecto exacto de un pensamiento. Ahora aquí viene un poco el tema. Aunque no sea la dinámica que nosotros seguimos en las clases de metafísica esta, que describe Leadbeater, que seguían en su época en las clases de los grupos internos de teosofía, yo no sé si hoy en día en teosofía se sigue esta dinámica. Igual sí, no lo sé. Pero nosotros en metafísica, desde luego que no. ¿Vale? Pero esto no tiene nada que ver con respecto a lo que va ahora a explicar Leadbeater a continuación y hasta el final. Miren, todo pensamiento suficientemente definido debe ser digno para ser digno de este nombre, es decir, pensamiento definido, produce 2 resultados. En primer lugar, es una vibración del cuerpo mental y puede actuar en varios niveles de dicho cuerpo. Bien, tenemos pensamiento, el pensamiento produce una vibración, ¿ok? Bien. Como toda vibración puede reproducirse en la materia que la rodea. Imaginemos un estanque, el agua quietita, tiramos una piedra, se forman ondas. La piedra cayó en el centro del estanque, pero la perturbación ha, digamos que, ido por toda la superficie del estanque formando esas ondas. Ese fenómeno lo hemos visto todos de chicos y de grandes. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo mental ocurriría exactamente lo mismo. Cuando nosotros pensamos, nuestra mente, ¿vale? Pone en vibración la sustancia mental que nos rodea. Vamos a ver un poco esto más. Imaginemos que nosotros somos buzos y estamos con escafandra, ¿vale? Y ustedes saben que los buzos con escafandra, el traje lleva plomo, las botas llevan plomo y el buzo está en el suelo. Nosotros estamos en el suelo y el agua que nos rodea, ¿vale?
Eso sería el mundo mental y emocional que nos rodea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros movemos la mano en el agua, es como si pensáramos, pues esas vibraciones se trasladan a la materia acuosa que está alrededor nuestro. En el mundo mental, ¿qué ocurre? Que si nosotros tenemos un pensamiento, ya vimos antes que tenía 7 subplanos el plano mental. Si nosotros nos ponemos a pensar algo que a nivel vibratorio corresponde con el plano causal donde está el Cristo interno, esto ya correspondería a los planos superiores del plano mental, pues nosotros estamos exponiendo en vibración la sustancia del plano mental más alta. ¿Ok? Porque estamos teniendo ese tipo de pensamiento elevado. Si tuviésemos un pensamiento ruin, pues lo que estaríamos poniendo en movimiento es la sustancia mental inferior del plano mental, así como también del emocional, ¿de acuerdo? Igual que antes, pues también era incluido el emocional también. Espero que me esté dando a entender. Si tienen alguna duda, por favor, pónganme un mensajito en WhatsApp. Les recuerdo que no estoy viendo el chat de la aplicación de la plataforma en la que estamos emitiendo. Bien, repito. Todo pensamiento suficientemente definido para ser digno de este nombre produce 2 resultados. En primer lugar, es una vibración del cuerpo mental que puede actuar en varios niveles de dicho cuerpo. ¿Vale? Si yo he tenido un pensamiento definido, no solamente puede actuar en un determinado nivel, también podría actuar en varios, pero bueno, da igual. El tema es que el plano mental se pone a vibrar. Como toda vibración, tiende a reproducirse en la materia que lo rodea, lo que pasaba antes en el estanque de agua cuando tirábamos una piedra. Exactamente el mismo fenómeno. Del mismo modo, que cuando se hace sonar la cuerda de un arpa, se produce una vibración que se comunica al aire que la rodea, dando como resultado un sonido audible. Así, la vibración de un pensamiento, impactado en la materia de una densidad específica en el cuerpo mental del individuo se comunica con la materia de la misma densidad del plano mental que lo rodea. Creo que esto está quedando bastante claro. Es decir, que la vibración, ¿vale?, que nosotros producimos cuando estamos en una clase y en la clase el instructor está explicando un determinado tema, dependiendo del nivel del tema, pues nuestros pensamientos van a estar, digamos que vibrando en alto, ¿de acuerdo? Y esa vibración se va a propagar a toda la materia mental que nos rodea, es decir, todos los que estamos en la clase estamos recibiendo y todos estamos vibrando en ese, digamos, en ese rango elevado de sustancia mental, del plano mental que nos está rodeando a nosotros en la clase. Y como estamos juntos y es un grupo, pues no es como cuando yo me pongo a leer en mi casa el 4 en 1, ¿vale? Que también estoy vibrando alto y estoy yo solo y estoy pensando y se está produciendo esos pensamientos y por lo tanto esas vibraciones en la materia mental que me rodea. Porque cuando hay un grupo reunido, como vamos a ver adelante, el proceso, o sea, lo que está ocurriendo es que no es que se sumen las fuerzas mentales de todos los reunidos, sino que se multiplica, ¿vale? Se multiplica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Continúa diciéndole Peter. En segundo lugar, cada pensamiento reúne a su alrededor la materia viviente del plano mental y construye un vehículo al que nosotros llamamos pensamiento-forma. Vibración, por lo tanto, y pensamiento-forma. Cuando cada uno de nosotros pensamos, los seres humanos normalmente pensamos, se produce la vibración y se produce, por otra parte, el pensamiento-forma. Si la persona tiene un pensamiento definido, concentrado, ese pensamiento forma es, en el mundo mental, un clarividente lo vería definido y concreto. Pero si la persona no tiene mucha concentración y ha pensado vagamente, pues la figura, el pensamiento forma aparecerá, digamos que
muy borroso y sin una forma definida. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, nosotros cuando ya empezamos a estudiar metafísica, que empezamos a ponernos a practicar el pensamiento positivo, a tener cierto control con el pensamiento, no queremos pensar lo negativo, pensamos lo positivo y empezamos con esa dinámica de trabajo, ocurre en cada uno lo mismo que cuando alguien va a un gimnasio, empieza a hacer gimnasia con su cuerpo físico. ¿Qué ocurre cuando uno empieza a hacer gimnasia con su cuerpo físico y continúa con esa labor? Pues que los músculos se van desarrollando, los músculos físicos. ¿Y qué ocurre cuando nosotros estudiamos metafísica y tratamos de ponerla en práctica? Que nuestra materia mental, nuestro cuerpo mental, se va, digamos que, educando y va haciéndose más fuerte, más potente mentalmente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos más capacidad de influenciar en el mundo que nos rodea. Y no solamente influenciar en cosas, objetos, sino también influenciar en personas que nos rodean. ¿De acuerdo? Bien. Y por lo tanto eso es una responsabilidad para cada uno de nosotros, el continuar con la práctica, porque eso está sucediendo. Es decir, nosotros estamos influenciando para bien y para mal todo lo que nos rodea, todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo hace esto. Bueno. Entonces, en el mundo mental, por ejemplo, si un clarividente y una persona tiene un pensamiento, digamos, sobre una manzana, dicen los clarividentes, Verbigracia, por ejemplo, Leadbeater, que era un gran clarividente, que alrededor del individuo había una forma de una manzana girando alrededor de él así, pero una manzana definida. Si era una manzana porque el individuo lo había pensado una manzana roja, pues la manzana era roja. Y si era de otro tipo de manzana, de estas amarillas, pues la manzana era amarilla. ¿De acuerdo? Siempre y cuando la persona tuviera ese pensamiento, lo tuviera definido. Entonces, esos dos fenómenos. Vibración en el mundo mental y la formación de un pensamiento forma, valga la reflinflinflanflia. Bueno, espero que se haya entendido estos dos conceptos. Continúo adelante. Si hay alguna duda, repito, por favor, WhatsApp. Si el pensamiento sigue diciendo, que me salió un gallo, perdón, perdone, sigue diciéndole Peter, si el pensamiento es simplemente un ejercicio intelectual, tal como puede resultar de la labor que se realiza con un problema matemático o geométrico, su forma de pensamiento se mantiene en los niveles mentales. Pero si el pensamiento estuviera teñido en lo más mínimo del deseo o de la emoción, o si estuviera identificado de alguna manera con el yo personal, esa forma mental atrae a su vez una vestidura de materia astral alrededor. ¿Vale? En teosofía se llama esto kama manas, es decir, kama es emoción, sentimiento, mana es mente, kama manas. Y entonces kama manas siempre normalmente suele estar, digamos que unido, la gran mayoría del tiempo suele estar unido pensamiento y sentimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, pues bueno, pues como decía Leadbeater, el mismo ejemplo, estamos haciendo una ecuación, un problema matemático, pues ahí no nos estamos implicando emocionalmente en eso, ¿no? Estamos tratando de resolver el problema y tal. Pero, por ejemplo, si eso despertara en nosotros mucha ansiedad, mucho miedo por el tema de que a lo mejor vamos a suspender, que hemos estudiado tarde y vamos a suspender porque hemos empezado a estudiar tarde, a prepararnos el examen y tal y cual, pues entonces la forma sí que se revestiría con sentimiento y emoción. Me estoy dando a entender, no solamente por el hecho de que sea un pensamiento relacionado conmigo, ¿vale? Un pensamiento más personal, yo qué sé, por ejemplo, una cuestión que haya yo discutido con mi padre o con mi madre o con mi hermano o con mi pareja o lo que sea, o con el compañero de trabajo o lo que sea, ¿de acuerdo? Ese tema, pues evidentemente tiene más que ver con el yo personal y entonces, pues evidentemente habría más emoción y sentimiento implicado
por parte nuestra en esa cuestión. Y el pensamiento y el sentimiento se juntan más, se agarran más fuerte. Bien, sigue diciéndole Peter. Un esfuerzo intenso en la realización de lo abstracto, por ejemplo, tratar de meditar en el Cristo interno y hacer una visualización con el Cristo interno, imaginándonos cómo es el Cristo, nuestro santo ser crístico yo soy, por ejemplo. Eso sería un esfuerzo intenso en la realización de lo abstracto, una tentativa para comprender la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el mundo astral, ¿vale? Nosotros vivimos en 3 dimensiones, el largo, el ancho y el alto. ¿De acuerdo? Son las 3 dimensiones. La cuarta dimensión sería el siguiente plano por arriba, pues nosotros estamos en el mundo físico. ¿De acuerdo? El siguiente plano por arriba sería el plano mental, emocional, perdón, sería la cuarta dimensión. Por arriba sería el plano mental, sería la quinta dimensión, y así sucesivamente serían sumándose dimensiones, igual que los planos que nosotros, que al principio de la clase yo les comenté. Vale. Repito, un esfuerzo intenso en la realización de lo abstracto, una tentativa para comprender la cuarta dimensión, significa una actividad en los niveles superiores del cuerpo mental, mientras que si el pensamiento estuviera mezclado con sentimientos altruistas, con alguna aspiración elevada, cabe la posibilidad de que pudiera penetrar en él una vibración del plano búdico, centuplicando así su poder, es decir, multiplicando por 100 al poder del pensamiento. Hemos de considerar estos 2 resultados por separado y hemos de ver lo que se deduce de ellos. ¿Ok? Espero que hasta aquí vaya la cosa comprendiéndose bien y que yo sé que esta clase, para muchos de ustedes, puede ser una clase un poco intensa, pero estamos explicándolo. Ya con las clases anteriores hemos visto digamos que una metafísica más básica, perdón, e incluso en algunos temas hemos empezado a raspar una metafísica de nivel medio en algunas ocasiones. Y en esta vez, todas estas cosas que estamos hablando ya es metafísica básica media, ¿vale? Y como la clase se va a quedar grabada para ustedes en la plataforma, ustedes tienen el enlace, pueden escucharla cuantas veces requieran escucharla para una mayor comprensión, ¿de acuerdo? Y así como, bueno, si tienen preguntas ahora, pero me las pueden hacer por el WhatsApp. Por cierto, que una persona fue la única que me transmitió lo que yo había comentado en los correos anteriores de si alguien tenía dudas que me las hiciera llegar de todo lo que habíamos visto de aquí para atrás, así como de las lecturas que se habían indicado que si querían hacerlas durante el verano. Entonces, como tenía yo esta clase pensada y otras, pues le pedí a la persona que si podía esperar un poquito para más adelante responderle la pregunta que esta persona tenía. De todos modos, le di una indicación para que fuera también un poco aclarándose por sí misma, ¿vale? Muy bien. Sigue diciéndole Peter, puede considerarse que la vibración se extiende en el plano mental de la materia capaz de responder a la misma vibración. Es decir, en la materia del mismo plano, en la materia del mismo grado de densidad que aquella en la que fue engendrada originalmente la vibración. Al irradiar de esa manera, se pone en contacto de modo natural con los cuerpos mentales de muchos otros individuos y su tendencia es la de reproducirse en estos cuerpos de estos individuos. Él lo va a decir más adelante, pero yo se lo voy a soltar ya, que es que, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 pianos juntos, ¿vale? Que esto es un fenómeno físico que ocurre y se explica por analogía lo que ocurre en el mundo mental que está explicándole Peter. Tenemos 2 pianos juntos y en uno hacemos sonar una nota así, tin, tin, la, por ejemplo, si fuera el la, ¿vale? En el otro piano empieza también a vibrar la misma cuerda, ¿vale? Por resonancia, ¿vale?
Y esto es un fenómeno que ocurre. Lo mismo, por ejemplo, con una guitarra, dos guitarras que estén cerca, tú empiezas a tocar una de las cuerdas de la guitarra, de una de las guitarras, y por simpatía, la misma cuerda en la otra guitarra también empieza a vibrar, ¿de acuerdo? Porque la vibración se transmite y entonces en la otra se produce este fenómeno. Es un fenómeno que en física se llama inducción, ¿vale? Sigue diciéndole Peter, la distancia a la que puede irradiar con eficacia depende en parte de la naturaleza de la vibración y en parte de la oposición que pueda encontrar esa vibración que se transmite en el mundo mental. Las vibraciones mezcladas con los tipos inferiores de la materia astral pueden ser desviadas o encubiertas por otras muchas vibraciones de su mismo nivel, así como en medio del bullicio de una gran ciudad se vería ahogado un sonido suave. ¿Vale? Bien. El pensamiento centrado del promedio de la humanidad comienza en los niveles mentales más inferiores e inmediatamente se sumerge en el nivel correspondiente del astral. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo en la humanidad pues tiene el pensamiento centrado en satisfacer los deseos. Por eso, normalmente los pensamientos de la gran mayoría de la humanidad son más bien de tipo inferior, ¿de acuerdo? Y entremezclados con las emociones y los sentimientos. Por consiguiente, sigue diciéndole Peter, su potencia en ambos planos es muy limitada porque por violento que pueda ser, hay allí un mar de pensamientos semejantes tan inmenso y turbulento que surgen en todas direcciones, que las vibraciones son rápidas e inevitablemente se pierden y quedan aprisionadas en esa gran confusión que hay en los niveles bajos. ¿De acuerdo? Sin embargo, una vibración engendrada en un nivel superior tiene un campo mucho más diáfano, más despejado para su acción, porque en este caso el número de pensamientos que producen esas vibraciones es muy limitado, porque no todo el mundo tiene el nivel de pensamientos que pueden tener los estudiantes de metafísica, por ejemplo, o de cualquier corriente espiritual. Me estoy dando a entender, ¿por qué? Porque son pensamientos altruistas, son pensamientos, la mayoría, pues elevados, invocan la presencia de los maestros, invocan la llama violeta de la acción y demás. Y en ese nivel, pues no piensa la gran mayoría de la gente y entonces el pensamiento puede influir mayormente a mayor número de personas, muchísimo más, porque tienen el campo libre para que las vibraciones que cada uno de ustedes pueda producir se expandan y hagan resonar en los individuos que tienen al lado, aunque ellos no se den cuenta conscientemente. Sin embargo, esa actividad mental en los planos superiores de estas personas van induciendo poco a poco en esas personas a ir pensando un poquito más alto. Por eso es muy importante el que, gracias a Dios, cada vez somos más estudiantes, porque al haber mayor cantidad de estudiantes, pues la tendencia en las otras personas pues aumenta a que también se conviertan a su vez en estudiantes, ¿vale? Esto es muy bonito, esto es muy precioso porque nos damos cuenta de que podemos hacer una labor muy bonita y no tenemos por qué estarle comiendo el coco a la gente, que de hecho se recomienda que no le comamos el coco a la gente con el tema de meterle la metafísica por los ojos a nuestros familiares o amigos o compañeros de trabajo o lo que sea. Es mucho más eficaz esta labor silente, ¿vale? Esta labor silenciosa. Yo lo estoy haciendo, pero mi pensamiento elevado hace que influya benéficamente a toda la gente que me rodea, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Yo llego al trabajo y hay una reunión de trabajo, y hay, yo qué sé, 50 compañeros presentes en la reunión. Y se va a hablar de pues, cualquier tema relacionado con el trabajo, da igual. Pero si una de las personas que está ahí invocara la presencia del Cristo interno de cada uno de los seres que están ahí, pues ese pensamiento está libre en la reunión, con lo cual es muy eficaz porque se le estaría haciendo un llamado al Cristo interno de todas las personas que están ahí presentes, con lo cual ese despertamiento del Cristo interno en todos los que están presentes va a hacer posible que poco a poco empiece el santo ser crístico yo soy de cada persona a influenciar
en su personalidad, en la personalidad correspondiente de cada cual. ¿Vale? Y esto es muy bonito, es una actividad preciosa que todos los estudiantes tenemos el privilegio de hacer porque conocemos la enseñanza. ¿Vale? Bien, sigue diciendo Leadbeater. Una vibración engendrada en un nivel superior tiene un campo mucho más diáfano para su acción porque en este caso el número de pensamientos que producen esas vibraciones es muy limitado. De hecho, el pensamiento teosófico o metafísico desde este punto de vista resulta casi una clase propia en sí, una vibración propia. Ciertamente existen personas religiosas cuyos pensamientos son tan elevados como los que podamos tener nosotros, pero nunca tan precisos y definidos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hasta ahora, por ejemplo, con lo poco que hemos visto en metafísica, y todavía, gracias a Dios, hay muchas cosas por ver, cuando uno va a lo mejor a una misa porque tiene yo qué sé, porque quiera ir a la misa o porque tenga yo que sé, un funeral o lo que sea, y ustedes saben ya a lo que os suele ocurrir, pues nada más el hecho de haber uno estudiado el significado metafísico del Padre Nuestro y estar en la misa, pues uno va recordando lo que decía Connie Méndez sobre el significado del Padre Nuestro. Y el hecho de que tú estés allí con ese pensamiento tan preciso sobre lo que significa el Padre Nuestro, la mayoría de la gente lo desconoce. Con lo cual, tú al estar allí, pues haces, digamos que de ariete para que todos los demás tengan una aspiración un poco más importante y más elevada a nivel mental y a nivel religioso. Porque tú tienes un pensamiento más preciso. Y esto es como las otras personas, digamos, que tienen una imagen borrosa, pero tú tienes una imagen enfocada, porque ya tú conoces ¡tachán! La lámina de la presencia de Dios yo soy. Y esto es tener una imagen enfocadísima. ¿Me explico? Y sin embargo, la gran mayoría pues tiene, pues, por ejemplo, en el caso de la religión católica, que es donde la gran mayoría de nosotros hemos sido bautizados, pues tienen como símbolo de la religión al cadáver de Jesús pinchado en un palo, ¿vale? Y eso no es precisamente lo que Jesús pretendía, ni lo que se pretendía la jerarquía espiritual al llevar todo ese plan hace 2000 años a cabo. Lo que se pretendía era que la humanidad tuviera el ejemplo de que el ser humano, autocontrolándose, autocorrigiéndose, puede autoperfeccionarse y unirse a su yo soy como lo hizo Jesús 40 días después de haber resucitado el cuerpo, y que la resurrección del cuerpo también es posible, no solamente para cada uno de nosotros a sí mismo, sino que también, igual que Jesús, pudo resucitar a otro. Y como ya saben, el propio Jesús dijo que ustedes, si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, pueden hacer las mismas cosas que yo hago aún mayores. Y no creo que Jesús nos fuera a engañar. ¿De acuerdo? O sea, esto tengámoslo en cuenta. Sigue diciéndole Peter. También existe un gran número de personas cuyos pensamientos en cuestiones de negocios y de hacer dinero son tan precisos como pueda desearse, pero no son pensamientos elevados o altruistas. Ni siquiera el pensamiento científico puede clasificarse apenas como el verdadero pensamiento metafísico. Así es que nuestros estudiantes tienen prácticamente un campo de acción para ellos libre en el mundo mental, en el cual podemos influir y podemos trabajar. El resultado de esto, sigue diciéndole Peter, es que cuando una persona piensa en cuestiones metafísicas, está enviando a su alrededor una vibración que es muy potente, porque prácticamente no encuentra oposición. Lo mismo sucede con un sonido en medio de un gran silencio o con una luz brillante en la noche más oscura. Pone en movimiento un nivel de materia mental que hasta ahora se utiliza muy raramente, y las radiaciones causadas por ella alcanzan al cuerpo mental del promedio de la humanidad en un punto completamente dormido. Fíjense lo que dice Leadbeater. Y Leadbeater les puedo asegurar que es una persona sumamente precisa en su lenguaje.
Y cuando dice que las radiaciones causadas por esa vibración mental de un metafísico alcanzan el cuerpo mental del promedio de la humanidad en un punto completamente dormido para ellos, es que es así, ¿vale? De toda la humanidad. Fíjense el alcance que esto tiene. Esto hace que ese pensamiento tenga un valor especial, tanto para el que piensa como para los que lo rodean, porque su tendencia es la de despertar y poner en actividad una parte totalmente nueva del aparato pensante, de la mente de ese individuo. Debe tenerse en cuenta que esa vibración no transmite el pensamiento metafísico a los que son ignorantes de ello, sino que al despertar esta parte superior del cuerpo mental, sin duda alguna, tiende a elevar y a liberar en su conjunto el pensamiento del individuo en cualesquiera de las direcciones en las que tenga costumbre de moverse ese individuo. Por ejemplo, si fuera un médico, pues ese pensamiento elevado, pues al médico pues le darían, digamos, ideas a lo mejor para decir, bueno, pues yo cuando me jubile me voy a pedir la jubilación, la voy a adelantar y lo que voy a hacer es que me jubilo a los 50 años, por ejemplo, y me voy a dedicar a trabajar en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿no? Porque le mueve una parte altruista de no trabajar como médico para su beneficio propio económico, sino que ya lo hace completamente de forma altruista y le dan ganas de convertirse en un médico sin fronteras, ¿vale? Ya ustedes saben lo que es. Y de esta manera produce un beneficio incalculable. Bueno, lo terminaba de leer este párrafo de Leadbeater. Si el pensamiento de una sola persona produce tales resultados, es fácil comprender que los pensamientos de 20 o 30 individuos encaminados al mismo fin producirá un efecto muchísimo mayor. La fuerza del pensamiento unido de un gran número de personas es con mucho mayor que la suma de los pensamientos aislados y sería más aproximado representarlo como una multiplicación más que una suma, ¿de acuerdo? Es decir, antes sería una progresión aritmética cuando se van sumando y una progresión geométrica cuando se van multiplicando. Así, puede comprenderse que aunque solo sea desde este punto de vista, es una cosa enormemente positiva para cualquier ciudad o comunidad en el que constantemente un grupo interno de metafísica puede estar reunido en esa ciudad. Porque sus procedimientos, si se desarrollan con el espíritu adecuado, no pueden por menos que tener un efecto claramente notable y ennoblecedor sobre el pensamiento de la gente que se encuentra en sus inmediaciones. Naturalmente, habrá mucha gente cuya mente todavía no pueda despertar en absoluto a esos niveles superiores, pero incluso para ellos, el constante movimiento de esas ondas de pensamientos más avanzados acelerará el momento de ese despertar. Creo que esto que está claro, no necesita más explicación. Sigue diciéndole Peter, no hemos de olvidar el resultado producido por la creación de formas de pensamiento definidas. Ahora era la otra parte, los pensamientos formas. ¿Recuerdan? Cuando pensamos se producen dos cosas, vibración, pensamiento forma. Ahora va a hablar del Peter sobre el pensamiento forma. Y por ejemplo, cuando recordamos la lámina de la presencia, tenemos un pensamiento definido, súper elevado, definido, enfocado en el mundo mental, ¿vale? Un pensamiento forma visible. Repito lo que dice Leadbeater en el siguiente párrafo de esta página número 4 del folletín que yo les pasé a ustedes. No hemos de olvidar el resultado producido por la creación de formas de pensamiento definidas. Estas también serán irradiadas desde el centro de actividad, pero solo pueden afectar a aquellas mentes que hasta cierto punto ya están en correlación con ideas de este tipo. En la actualidad existen muchas mentes de esta clase y nuestros miembros pueden confirmar el hecho de que después de haber estado debatiendo algún tema, por ejemplo, de la reencarnación, con frecuencia sucede que han sido interrogados o preguntados sobre este particular por las personas a las que anteriormente no se les suponía interesadas en ellos. Yo no sé si esto a ustedes les ha pasado, pero me aseguro que en más de una ocasión sí. Debe advertirse
que la forma de pensamiento es capaz de hacer llegar la naturaleza exacta del pensamiento a aquellos que están algo preparados para recibirlo, mientras que la vibración, aunque alcance un círculo más amplio, es mucho menos definida en su acción. Pero claro, las dos son grandemente beneficiosas, ¿vale? La vibración, porque aumenta la vibración del cuerpo mental a nivel superior de toda la gente, y el pensamiento forma porque al ser más definido, en aquellas personas que están un pelito más despiertas, pues le ayuda, las catapulta a interesarse más sobre dichos temas. Sigue diciéndole Peter. Podéis observar que aquí tenemos un efecto importante en el plano mental producido casi sin intención por nuestros miembros en el curso ordinario de sus estudios, es decir, por los miembros en el curso ordinario de las clases. En realidad es algo mucho más importante que el resultado que parecen producir los esfuerzos dirigidos intencionalmente a la propaganda. Es decir, que en muchas ocasiones el hecho de que se produzcan estos pensamientos por un grupo ayuda mucho más que el poner carteles por ahí publicando cosas ¿sabes? Que lo que es a nivel externo, físico, ¿vale? Que en nivel mental es mucho más eficaz. Cada grupo interno de metafísica es un centro de gran interés para los grandes maestros de sabiduría. Repito, cada grupo de cada rama de la sociedad teosófica es un centro de gran interés para los grandes maestros de la sabiduría, porque, repito, que la sociedad teosófica fue fundada por Blavatsky y demás, pero auspiciada por el maestro Kuthumi, el maestro El Moria, el Mahayohan o Espíritu Santo en aquella época, el amado Santo Aeolus, el maestro Saint Germain, que se firmaba con R, Serapis Bey, y Pablo el Veneciano, el maestro Hilarión y muchísimos otros tantos maestros, ¿vale? Traduciendo esta frase, perdón, traduciendo esta frase a nivel metafísico, se diría: cada grupo de metafísica es un centro de gran interés para los grandes maestros de sabiduría, y cuanto este grupo trabaja lealmente, sus pensamientos y los de sus miembros, sus discípulos, se dirigen frecuentemente hacia ella. De aquí que con frecuencia una fuerza mucho mayor que la nuestra puede irradiar fuera de nuestras reuniones, que es la fuerza de los amados maestros ascendidos. ¡Tachán! Y esto es very important people, ¿vale? Porque ya no solamente es el pensamiento de los seres que están allí reunidos, o sea, del grupo que está reunido y que su efecto al estar reunido se multiplica y hace que a nivel mental pues esa vibración tenga un mayor alcance y el pensamiento forma pues esté definido y que afecta a más gente, sino que además los propios maestros ascendidos que están interesados en esos grupos donde se les nombra, por ejemplo, nombramos muchísimo al maestro Saint Germain, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir cuando alguien en una clase o en un grupo donde hayan personas reunidas presencialmente y se nombra al maestro? Pues evidentemente que el maestro está allí. Evidentemente. Esto yo sé que son palabras mayores para muchos de ustedes, pero la gran mayoría de todos ustedes ya están más despiertos de lo que ustedes creen que están. Porque en los planos internos todos los seres estamos recibiendo lineamientos, enseñanzas, ánimo y demás, porque los maestros ascendidos tienen mucho interés por acelerar el desenvolvimiento espiritual de toda la humanidad, no de los grupos, no de una raza, no de tal, sino de toda la humanidad, porque llevamos muchísimo retraso. Y además estamos en un cambio de era y entonces pues hay un gran desenvolvimiento espiritual por muchos lados. Y esto, quien tenga un poquito de experiencia lo puede ver en muchos lugares. ¿De acuerdo? Bien.
dice Leadbeater, de aquí que con frecuencia una fuerza mayor que la nuestra puede irradiar fuera de nuestras reuniones y una influencia inestimable, de inestimable valor puede ser enfocada hasta donde sabemos no podría hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque está detrás el apoyo de esos maestros ascendidos que tienen interés en el desenvolvimiento espiritual de la humanidad y no solamente están apoyando los esfuerzos de los grupos de metafísica, de teosofía y los grupos así espirituales, digamos que más finos, entre comillas, sino cualquier impulso espiritual de cualquier religión, de cualquier, siempre que sea bueno y positivo, pues lo están apoyando, porque los maestros lo que quieren es el progreso de toda la humanidad como un todo, ¿de acuerdo? Todo el mundo. Sigue diciéndole Peter, en realidad este puede parecer el límite extremo del alcance de nuestro trabajo, pero existe algo todavía más importante. ¡Tachán! O sea, vibración de pensamiento forma, y además todo eso unido con la energía de los maestros ascendidos, o por englobarlo, por el espíritu de la Gran Hermandad Blanca. Gran Hermandad Blanca. Y voy a definir lo que es la Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca fue fundada por el amado señor maestro ascendido, por supuesto, Sanat Kumara, cuando él vino a la Tierra desde Venus para auxiliar al planeta Tierra. El planeta Tierra había caído en lo más profundo de la negatividad, el ser humano, la humanidad, todos habíamos caído, nos expulsamos del jardín del Edén, nos echamos nosotros mismos porque no mantuvimos la atención sobre nuestro yo superior, sino que mantuvimos la atención sobre el mundo de las apariencias, ¿vale? Y entonces, pues caímos de la gracia, ¿de acuerdo? Y el planeta ya iba a ser disuelto. Entonces, Sanat Kumara, que es el logos planetario del planeta Venus, pues ya había hecho esto anteriormente y él pidió permiso a los seres superiores para venir a auxiliar al planeta Tierra. Y le fue dado ese permiso. Entonces, él vino él y también vinieron los Kumaras, que eso ya lo diremos más adelante. Son unos maestros ascendidos de Venus también que vinieron a ayudarle a Sanat Kumara, que era la cabeza espiritual del planeta Venus. Y entonces una de las primeras cosas que hizo Sanat Kumara cuando llegó a este planeta fue fundar la Gran Hermandad Blanca. Y la Gran Hermandad Blanca es un conjunto de seres ascendidos y no ascendidos que trabajan en progreso, en pos del desenvolvimiento espiritual de la humanidad. Ese es ni más ni menos que lo que es la Gran Hermandad Blanca. Imagínense ustedes lo que esto supone. Y todos nosotros formamos parte de esa Gran Hermandad Blanca porque nosotros estamos estudiando estas cosas, tenemos interés en estas cosas y de alguna manera tenemos esa pertenencia a esa Gran Hermandad Blanca. Entonces tenemos estas tres influencias: vibración, pensamiento, forma, y además que está potenciada por el espíritu de la Gran Hermandad Blanca que trabaja en pos del desenvolvimiento espiritual de toda la humanidad. Bien. Vale. Bueno, ahora son las 20:45 y ya llevamos una horita de clase más o menos. Y entonces vamos a no abusar, que es el primer día de clase, no los quiero cansar, no los quiero escandalizar con cosas muy así, que para muchos de ustedes a lo mejor es la primera vez que escuchan, pero yo sé que ustedes van a ir comprendiendo, van a ir asimilando poco a poco, déjense llevar por su propia intuición, es muy importante.
Y recuerden también lo que decía Connie, que sigue leyendo. Si hay algo que no entiendes, no importa. Tú sigue leyendo para adelante, ya lo irás entendiendo, como me imagino que todos ustedes habrán tenido esa experiencia ya previamente. Bueno, mi gente, esto es una expresión un poco mal utilizada. Amados hermanos, yo creo que es mejor. Lo que pasa es que me pone aquí como si fuera un cura en el púlpito y no es ese el plan. Vale, bueno, pues queridos compañeros estudiantes en la luz, vamos a cerrar la clase pues despidiéndonos así sobre la marcha. Así que amor y bendiciones, besos para todos y ya nos vemos en la semana que viene. Así que muchas gracias por su atención y mucho ánimo con las clases. Repítanlas cuantas veces sean necesarias. Tienen el folleto, pueden seguir leyendo si ustedes quieren, ¿vale? Y ahí lo tienen. Con mucho amor, con mucho cariño. Volveremos a estar el próximo lunes. Así que amor y bendiciones, besos para todos. Hasta pronto.